Saludos cordiales y bienvenidos a este canal. El objetivo de estos videos es contribuir con el trabajo en aula de los maestros y proporcionar apoyo a los estudiantes que necesiten reforzar su aprendizaje. En la lección anterior habíamos aprendido a realizar multiplicación de radicales que no necesitaban ser simplificados. Sin embargo, en esta lección vamos a introducir algunos ejemplos de multiplicación de radicales cuyos resultados contienen factores que pueden ser extraídos del radical, de manera a exponer el resultado más simplificado posible. Como primer ejemplo, tenemos la multiplicación de raíz de 10 por raíz de 15. Bien, en este tipo de productos siempre vamos a tener dos posibles caminos. De entrada, podemos tratar de descomponer cada uno de estas cantidades subradicales en sus factores primos y luego hacer la multiplicación. O de lo contrario, podemos primero multiplicar directamente las dos cantidades subradicales y al final el producto que nos queda lo descomponemos en factores primos. La elección de cualquiera de los dos caminos es absolutamente personal. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es el método más directo, por en cuanto quizás no sea el más simple al final, pero va a ser el más directo, que va a consistir en multiplicar estas dos cantidades subradicales, para lo cual en primer lugar se colocan las dos cantidades dentro de un solo radical utilizando la propiedad que vemos más arriba. A continuación realizo el producto que me da obviamente 150 y en cálculo auxiliar cada uno de ustedes puede hacer la comprobación. Este número descompuesto en factores primos arroja el resultado de los factores 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y ahí se ve claramente que el 5 al cuadrado puede salir de la cantidad subradical, de manera que el resultado va a quedar 5 por raíz de 2 por 3. Y raíz de 2 por 3 no es otra cosa que raíz de 6, siendo eso el resultado final. En este segundo ejemplo tenemos la multiplicación de tres radicales que además contienen coeficientes numéricos. Para poder hacer esta multiplicación, igual que como ya habíamos visto en la lección previa, lo que hacemos es, en primer lugar, multiplicar todos los coeficientes por separados, que en este caso son 2 por 5 por 5. Y a continuación encerramos dentro del radical todas las cantidades subradicales, de manera que nos queda 3x por 3x por 2y. Acá lo que vamos a hacer es aplicar la ley de la potencia para poder agrupar aquellos factores similares, de manera que esto nos va a quedar, bueno, por afuera como coeficiente nos queda 50 y dentro del radical 3 al cuadrado por x al cuadrado y finalmente por 2y. Esos dos factores que están elevados al cuadrado pueden salir del radical, de manera que vamos a tener 50 multiplicado por 3 multiplicado por x y finalmente el factor 2y que no puede salir del radical quedaría de esa manera. Efectuamos la multiplicación de los coeficientes, de manera que el resultado final va a quedar 150x por raíz de 2y. En este tercer ejemplo tenemos la multiplicación de algunas cantidades radicales que contienen coeficientes fraccionarios. Bueno, el protocolo es exactamente el mismo, se multiplican cada uno de esos coeficientes. Fíjense que en el último factor estoy introduciendo el factor 1, porque tenemos que tener en cuenta que cuando aparece un radical que no tiene ningún número delante, se considera que el número por el que está siendo multiplicado es 1. Pero eso es absolutamente innecesario. Yo lo hago simplemente en este caso como, digamos, con un fin pedagógico, nada más que para que quede muy claro que también se está multiplicando el coeficiente del tercer radical. Pero repito, es absolutamente innecesario, porque cualquier cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Finalmente, dentro de la cantidad subradical voy a reunir cada uno de estos factores dentro y me va a quedar 2 por 9 por 3. Fíjense que el 9 es un número compuesto. Por tal razón, tenemos que tratar de descomponer ese número compuesto en factores primos.
De modo que esto va a quedar, bueno, fíjense que acá puse todos los coeficientes ya realizando el paso previo de la multiplicación, que es ordenar todos los factores que están en el numerador y por debajo todos los factores que están en el denominador, para posteriormente hacer ya la multiplicación final. Y dentro del radical lo que voy a tener entonces es 2 por 3 al cuadrado, que es el 9 descompuesto en factores primos por 3. Muy bien. Acá vemos que hay dos factores que tienen la misma base, 3 al cuadrado y 3. De manera que esto va a quedar, bueno, la multiplicación de los coeficientes después de realizar las correspondientes simplificaciones queda 1/3. Y dentro de la cantidad radical lo que tenemos es 2 por 3 al cubo, porque 3 al cuadrado por 3, cuyo exponente es 1, se suman los dos exponentes por la ley de la potencia de bases iguales y nos queda 3 al cubo. Bueno, ese 3 al cubo se puede simplificar perfectamente con el índice de la raíz, que es también raíz cúbica, por lo tanto ese 3 va a poder salir. De modo que acá tengo el coeficiente fraccionario que queda multiplicado con el factor 3 que salió del radical, y dentro del radical queda solamente raíz de 2. Muy bien, esa cantidad entera 3 multiplicada por la fracción 1/3 pueden simplificarse, de manera que esto va a terminar quedando simplemente raíz cúbica de 2. Ya no ponemos el coeficiente 1 que tendría que ir delante de la raíz, porque cuando el coeficiente es 1 normalmente en álgebra ya no se escribe. De igual manera, normalmente cuando los denominadores son 1 tampoco es necesario escribir. En este caso, en varias partes hemos puesto denominador 1 para que de alguna manera el personal no se pierda y vean paso por paso cómo se realiza la multiplicación de fracciones. En este ejemplo, la única novedad es que aparecen más signos radicales y además tenemos coeficientes que son literales, o sea, vale decir, aparte de números ya tenemos letras. No importa, el protocolo es exactamente el mismo. Lo primero que hacemos es multiplicar los coeficientes externos al radical, de manera que vamos a tener 4x por 2 por 5x. Y dentro del radical reunimos todas las cantidades subradicales en forma de producto continuado, y a continuación, tanto con los coeficientes que quedaron por fuera como con los coeficientes o los factores que quedaron dentro de la cantidad subradical, vamos a tratar de reunirlos en una sola letra, ¿verdad? Con el exponente que le corresponda, aplicando la ley de las potencias de productos de bases iguales. De manera que esto va a quedar 40x al cubo. ¿Por qué 40? Bueno, porque 4 por 2 es 8 y 8 por 5 es 40. Y además tenemos tres letras x que se están multiplicando, por lo tanto el factor literal en este caso es x al cubo. Dentro de la cantidad subradical lo que hacemos es descomponer estos dos números compuestos que tenemos, el 4 y el 9, de forma que nos queda 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. La parte literal x queda simplemente x al cuadrado, pero la letra y queda como y a la cuarta, porque tenemos 4 letras y que se están multiplicando. Vamos a ver qué cosas podemos sacar del radical. Entonces, en primer lugar, tiene que ir 40x al cubo como coeficiente ya introductorio, y a continuación el factor 2, porque tenemos 2 al cuadrado, después viene 3 al cuadrado, al salir el radical sale como 3, la x al cuadrado sale como x, y la y a la cuarta, ese exponente 4, se divide con el índice de la raíz y nos va a quedar y al cuadrado. Muy bien, y acá nuevamente hay que efectuar todas las multiplicaciones correspondientes. En este caso vamos a tener 40 por 2, 80, que nuevamente queda multiplicado por 3 y nos va a dar 240. En cuanto a la parte literal, x va a quedar a la cuarta y la y al cuadrado. De manera que ese es el resultado final. Y una observación, este resultado no tiene ningún signo radical, lo cual significa que el producto de todas estas expresiones radicales da como resultado una cantidad entera, no racional. O sea, es un número exacto. Bien. A continuación,
proponemos estos tres ejercicios para que los hagan ustedes por su cuenta. Copien por favor los tres ejercicios, tomen nota y a continuación hagan una pausa para verificar luego si se hizo correctamente. Pausa. Bien, en este primer ejemplo, el ejemplo número 5, no nos vamos a detener absolutamente porque el resultado es directa y simplemente raíz de 10. Y raíz de 10, aunque descompongamos en factores primos, nos va a quedar simplemente 2 por 5. Ninguno de esos factores puede salir el radical, así que este es un ejemplo que no admite simplificación alguna. Por lo tanto, pasemos ya directamente al siguiente ejemplo. Muy bien. En este caso tenemos una raíz cúbica. Lo que vamos a hacer es encerrar dentro del mismo radical los dos factores, efectuar la multiplicación y descomponer en factores primos 108, que nos da 3 al cubo por 2 al cuadrado. Como el índice de la raíz es 3, entonces el único factor que puede salir es 3 elevado a la tercera. 2 al cuadrado por en cuanto no puede porque no es una raíz cuadrada sino una raíz cúbica. De manera que el resultado final va a quedar como 3 raíz cúbica de 4 porque dentro de la cantidad subradical queda esa potencia de 2 al cuadrado. Bien, en este punto quiero aprovechar para hacer una explicación adicional de la segunda forma en que también se puede efectuar este tipo de multiplicaciones. Como al principio del video les había hablado de que hay dos formas, prácticamente en toda la lección hemos hecho un único camino que es permanentemente estar multiplicando los factores. Bien, ¿cuál sería la segunda metodología? Antes de efectuar las multiplicaciones, o sea, antes de reunir dentro del radical los factores, lo que podemos hacer es descomponer las cantidades subradicales en factores primos, de manera que el 18 va a quedar como raíz cúbica de 2 por 3 al cuadrado y el 6 va a quedar simplemente 2 por 3. A continuación el protocolo ya es similar. Simplemente se reúnen dentro de una misma cantidad subradical cada uno de esos factores que ya están descompuestos en números primos, de manera que podamos empezar a visualizar rápidamente qué factores se pueden asociar entre sí para conseguir potencias de una misma base. De manera que esto va a quedar como raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3 al cubo. Y ahí ya se ve claramente, efectivamente, que el 3 puede salir, el 2 no. Y esto va a quedar entonces de la siguiente manera. Obviamente los resultados coinciden, ¿verdad? Porque no por el hecho de cambiar de método o de estrategia de resolución van a salir resultados diferentes. Se supone que tiene que salir siempre el mismo resultado. Caso contrario, estaríamos en presencia de un ejercicio cuya resolución fue mal hecha en alguno de los caminos escogidos. Bueno, finalmente nos queda el ejemplo número 7. Es de lo más sencillo. Reunimos en un solo radical cada uno de esos factores y nos damos cuenta de que el factor 2 aparece multiplicado 3 veces, el factor 5, 2. Por lo tanto, esto va a quedar como raíz cuadrada de 2 al cubo por 5 al cuadrado. Lo que hacemos es desdoblar esa potencia de 2 al cubo, la desdoblamos en dos factores, 2 al cuadrado por 2. ¿Por qué? Porque el exponente 3 no es perfectamente divisible con el índice de la raíz 2. Si yo hago 3 dividido 2, sale 1,5. Eso no es una cantidad exacta. Entonces lo desagregamos en dos factores, 2 al cuadrado por 2. Ese 2 al cuadrado va a poder salir como un factor 2 y el 5 al cuadrado también como 5. Quedando dentro del radical el factor 2 que estaba elevado a la potencia 1, acá lo marco para que se vea, ese factor remanente queda dentro de la cantidad como cantidad subradical. De manera que el resultado final va a ser este. 10 por raíz de 2. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente lección.